¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro webinar. Así que los que están conectados les pido que no abandonen la sala porque la sala está llena. Así que no vamos a poder recibir a más gente. La sala tiene una capacidad limitada para poder tener un diálogo más o menos cuerdo, ¿no? Recordemos que siempre el espíritu es que el diálogo sea bidireccional, como nuestras redes. Así que no vamos a solamente hacer un discurso, sino que también vamos a atender las consultas. Las consultas las vamos a recibir a través del grupo WhatsApp. Entonces, les comento para los que están en el grupo WhatsApp, estamos dando inicio al webinar. La sala está llena, así que posiblemente hayan colegas en el grupo WhatsApp que no van a poder participar de la videoconferencia. Pero bueno, este webinar va a volver a dictarse y en las futuras oportunidades obviamente lo vamos a mejorar y vamos a seguir agregando material, ¿sí? Así que estamos dando comienzo al webinar. Perfecto, ahí envié el audio. Lo que voy a hacer ahora es enviarles, bueno, vamos a estar dando comienzo. Entonces estamos iniciando nuestro webinar. Tengamos en cuenta que este webinar también está transformándose en nuestra invitación al próximo entrenamiento que vamos a dictar en la ciudad de Monterrey. Aquí estamos. Entonces, aprovechen esta oportunidad, es un entrenamiento especial porque es la primera presencia de la certificación en seguridad que emitió Microtik este año, así que recuerdo entonces, la sala de webinar está llena, ¿sí? Los que están llegando recién ahora no van a poder ingresar al webinar, así que los esperamos en futuras ediciones. Entonces en julio tenemos este entrenamiento donde tenemos la primera edición del curso en seguridad, en ingeniero en seguridad del MTC SE, así que los esperamos. Asimismo ahora vamos a dar comienzo al webinar. Antes vamos a solicitarle al director de Microtik México que nos acompañe con el saludo de bienvenida, así que denme un segundito. Ezequiel. Así es, Jorge. Aclaro por las dudas, la sala tiene una capacidad limitada porque esta es una sala bidireccional, ¿sí? Los webinars de Microtik México generados por Optimix son con interacción bidireccional, así que se reciben consultas de los alumnos, por eso no podemos darle una capacidad ilimitada. Entonces,
Vamos a dejar este mensaje en el grupo. La sala tiene una capacidad limitada porque es un webinar con preguntas y respuestas, no solamente discurso. Así que los esperamos en próximas ediciones mejoradas de este mismo webinar. Ezequiel, ya está disponible el audio para que puedas hablar. Necesito que actives tu micrófono. Gracias a todos, jóvenes. Muchas gracias por participar, por tomar en cuenta nuestra convocatoria. Como siempre, Jorge y sus servidores aquí en México con temas pues interesantes, considero, para la industria. Y hoy particularmente en este webinar quiero felicitar y agradecer también a nuestros colaboradores porque tenemos ahora en la convocatoria personal de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. De todos estos países para escuchar el webinar. La sala ciertamente está full y próximamente estaremos repitiendo y dando versiones mejoradas de este tema. Jorge, pues nuevamente bienvenido virtualmente acá con nosotros y pues te dejo el foro. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias. Excelente, muchas gracias, Ezequiel. Fíjate de silenciar tu micrófono y empezamos entonces. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de balanceo de carga en MikroTik, ¿sí? Recuerden, a ver, Abelardo me dice que no escucha. ¿Los demás me escuchan? ¿Me confirman, por favor, por WhatsApp si me están escuchando? Recuerden que necesito interacción constante con todos, ¿sí? Así que estén atentos siempre a contestarme por WhatsApp. Buenísimo. Bárbaro. Perfecto. Buenísimo. Entonces vamos a dar comienzo. Recuerden que vamos a estar interactuando a través del WhatsApp. Necesito que sean prudentes en sus intervenciones en el WhatsApp porque no quiero ignorar cualquier interacción que ustedes quieran ofrecer, ¿sí? Entonces, si quieren hacer algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta, traten de minimizar las intervenciones WhatsApp para así no me llega una catarata de mensajes y pierdo de vista mensajes antiguos, ¿ok? Pero de tanto en tanto yo les voy a pedir intervención cuando les pida confirmación de si algo se entendió, si está ok. Normalmente me va a servir que me regalen un pulgar, ¿sí? O un sí, ¿ok? Y después haremos algunas otras interacciones. Damos entonces comienzo a este webinar de balanceo de carga con la alegría de que me cerraron la puerta del data center, estaba habiendo mucho ruido. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta propuesta que intenta incrementar esta comunidad de consultores y desarrolladores de redes, ¿sí? Somos los impulsores de la difusión del conocimiento en el planeta a través de los servicios de Internet, así que es grande y agradable esta responsabilidad y la tenemos que ir construyendo juntos. Así que para eso es esta comunidad que impulsa Optimix en México, con MikroTik México desde hace más de 7 años y que actualmente está adquiriendo la fuerza que ya tiene, ¿sí? Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Damos comienzo entonces. Y gracias a Ezequiel que nos contaba, algunos no escuchaban porque tenía un poquito el micrófono bajo. Tenemos en esta reunión gente de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y obviamente México y Argentina, ¿sí? Así que muy contentos y agradecidos por esta confianza.
Damos entonces comienzo, balanceo de carga en MikroTik. Primero, objetivos Optimix. La razón de ser de Optimix Networks es proveer conocimiento para el desarrollo de proyectos de redes, ¿sí? Nosotros no intentamos tomar control de la red en mano directa, sino a través de la transmisión del conocimiento para los que van a luego impulsar estas redes. Por eso es que somos impulsores del conocimiento en toda Latinoamérica, para que los protagonistas en cada país puedan tener el control sobre sus desarrollos. Y ese es el objetivo que también perseguimos en este webinar, ¿sí? Transmitir conceptos que puedan dar ideas de cosas que se pueden construir. En muchos casos me encuentro con explicaciones o tutoriales donde explican paso a paso cómo se configuran las cosas. A veces esas explicaciones son completas, a veces no. Pero lo importante es que muchas veces no me queda del todo claro que el concepto detrás de cada recurso se entienda. Ese es el objetivo de este webinar. Nosotros hoy no vamos a estar configurando un balanceo, no vamos a estar configurando reglas de Mangle en un firewall, posiblemente un poquito toquemos, pero el objetivo primordial es entender en visión global qué es el balanceo de carga y qué distintas tecnologías de balanceo de carga tenemos y cuáles son sus virtudes, defectos o quizá particularidades, ¿sí? Entonces, objetivo de esta exposición: presentar el concepto de vínculos múltiples y el comportamiento de la red ante su presencia. Presentar las técnicas de balanceo para agregación de conexiones por SMP, bonding y PCC. Resumir los usos y particularidades de estas técnicas de balanceo comparándolas. Entonces, damos comienzo. Este es el grupo mediante el cual vamos a estar en comunicación bidireccional, ¿sí? Como les decía, el espíritu de cualquier interacción Optimix siempre es bidireccionalidad. Entonces, no solamente hablar, sino también escucharlos a ustedes y confirmar que el conocimiento se está digiriendo y no solamente llega pero no se absorbe. Entonces, primero, tipos de vínculos. Vamos a analizar un poco qué situaciones se nos pueden presentar y qué tecnologías de balanceo vamos a utilizar para esas situaciones. Porque alguien que está teniendo problemas con su audio. Todos escuchan. Entonces, tenemos distintas situaciones. Vamos a analizarlas un poco. Primero, tenemos dos nodos, ¿sí? Vinculados con un enlace inalámbrico que nos brinda, por ejemplo, 800 megabits. Dos nodos, dos puntos. Vamos a ver, acá tengo un dibujito. Este apunte luego va a estar disponible en la sección Downloads del sitio de Optimix Networks, ¿sí? Así que se pueden loguear ahí y pueden descargarse este PDF. Tenemos entonces dos enlaces que, fíjense, están conectando dos routers, ¿sí? Lo que tenemos a la izquierda es un nodo y lo que tenemos a la derecha es otro nodo. Entonces decimos, tenemos dos nodos vinculados con un enlace inalámbrico que nos brinda 800 megabits. Este es un primer escenario, ¿sí? Tengo el enlace planteado y necesito incrementar la capacidad de este nodo, transportando más ancho de banda. Entonces lo que hago es agregar un enlace de la misma capacidad, o sea, un enlace de 800 megabits, ¿sí? O 700 o 900. Tenemos entonces ese primer escenario. Dos nodos conectados con un enlace de 800 megabits y quiero agregarle otro enlace de 800 megabits. Ahora tenemos otro escenario. Analicemos otra situación. Tengo dos nodos, de nuevo, ¿sí? Vinculados con un enlace inalámbrico. Ahora decimos que este enlace es de 400 megabits. Y necesito incrementar la capacidad transportada agregando otro enlace de 800 megabits. ¡Epa! Acá tenemos algo muy distinto en esta segunda situación. Tenemos dos enlaces de distinta capacidad. En la primera situación tenía dos enlaces de 800 megabits. En la segunda tengo un enlace de 400 y le agrego uno de 800. Esto plantea una diferencia radical, ¿sí? Tercer y último escenario. Tengo un proveedor de internet que nos brinda 100 megabits.
de ancho de banda. Y necesitamos incrementar la capacidad de acceso a Internet agregando otro proveedor de 200 megabits. Acá tenemos varias diferencias con los escenarios anteriores. Primero, tenemos una similitud con la segunda situación. ¿Qué es? ¿Cuál es? La asimetría de los servicios. Tenemos dos servicios de distinto tamaño, ¿sí? Entonces tenemos uno de 100 y otro de 200. Pero la diferencia fundamental que existe entre la situación 3 y la situación 1, y la situación 2 también, es que en la situación 1 y la situación 2 tenemos microtic de las dos puntas. O sea, tenemos un nodo cuyos dos extremos son controlados por nosotros. Acá tengo dos extremos controlados por nosotros porque tengo dos extremos con microtic. Acá también tengo dos extremos con microtic. Acá también tengo dos extremos con microtik. Acá no. Tengo un extremo con microtik, que es mi router de borde, e internet. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una diferencia fundamental en este concepto de situaciones. ¿Sí? Tenemos entonces tres tipos de escenarios. Uno con dos enlaces de la misma capacidad, otro con dos enlaces de distinta capacidad, y otro con dos servicios de Internet, pero del otro lado no tengo otro router microtik. Eso va a plantear las distintas situaciones, las distintas necesidades y las distintas soluciones, ¿sí? De hecho, las soluciones que vamos a implementar en la situación 1 y la situación 2 no las podemos implementar en la situación 3. Lo que vamos a usar para unir dos enlaces de 800 megas, lo que vamos a usar para unir dos enlaces, uno de 400 y otro de 800, no lo vamos a poder usar cuando quiero balancear el acceso a Internet. Entonces, seguimos. Las distintas situaciones se atacan con distintas tecnologías. Si yo quiero unir dos enlaces de la misma capacidad y ambos extremos son internos, son microtik, puedo usar bonding. Si yo quiero unir dos enlaces de capacidades variadas y ambos extremos son internos, puedo usar SMP. Si quiero balancear enlaces de capacidades variadas, donde un extremo es interno y el otro también, puedo usar PCC. Pero el PCC particularmente lo voy a poder usar cuando un extremo es interno y el otro extremo es Internet. Cuando un extremo es interno y el otro extremo es Internet, ahí voy a usar PCC. ¿Sí? Entonces, bonding, efecto capa 2. ¿Sí? Tengo dos enlaces de la misma capacidad, 800 megabits. Necesitamos incrementar la capacidad transportada agregando otro enlace de la misma capacidad. Entonces vamos a analizar el efecto del bonding. El enlace que se agrega, ¿sí?, tiene que tener una capacidad similar al primer enlace que existía originalmente. Los nodos en ambos extremos del vínculo son bridges, microtik controlados por nosotros. ¿Qué quiere decir bridges? Que el efecto de un enlace bonding va a ser el de un cable. Es una conexión en capa 2, ¿sí? Por eso efecto L2, layer 2. El nuevo vínculo tendrá la forma de una interfaz virtual que va a funcionar como un puerto Ethernet, ¿sí?, con el doble de capacidad que cualquiera de los dos enlaces originales. A bajo nivel, la técnica de balanceo envía frames Ethernet alternadamente por los múltiples enlaces. O sea, dicho sea de paso, el bonding puede ser no solamente de dos enlaces, sino de 3, 4, 5. Entonces, bonding, efecto capa 2, primera situación. Acá tenemos la expresión simbólica del bonding. Tenemos dos enlaces que están unidos y fíjense las computadoras que tenemos abajo. ¿Ven que son dos computadoras del mismo segmento? ¿Sí? Una es la 10006 y la otra es la 10007. Están en el mismo rango de IPs, están en el mismo segmento, ¿sí?, en el mismo entorno de broadcast.
es una conexión en capa 2. Este es el concepto diferenciador del bonding. El bonding es el único tipo de balanceo que permite unir en capa 2 dos extremos tal que tengan el doble de capacidad. Las demás técnicas de balanceo no tienen esta virtud, no nos permiten generar un balanceo de esta particularidad. ¿Sí? Las demás técnicas indefectiblemente van a generar balanceos en capa 3, son balanceos IP. ¿Ok? José, te pido que vayas asistiendo a los... José Díaz es el gerente comercial de Microtik México, una persona omnipresente, versátil, flexible, amable, humilde, muy, se los recomiendo. Va a estar siempre a disposición de todos ustedes. Te pido, José, que intervengas en las preguntas que hacen los alumnos, como muy bien estás haciendo ahora, cada vez que, porque algunos ven que está llena la sala, ¿sí? Así los tenés al tanto. Te agradezco, José, como siempre. Entonces, enlace en capa 2, ¿sí? Bonding, ¿ok? Seguimos. Fíjense esta situación. Enlace de capa 2. Bonding, a pesar de que no permite balancear enlaces de distintas capacidades, sí permite establecer vínculos lógicos, ¿sí? Que se van a interpretar dentro del router como interfaces virtuales, con la lógica de activo backup. Entonces nosotros podemos tener un enlace donde el vínculo activo es una fibra óptica y el vínculo backup es una conexión inalámbrica. La conexión inalámbrica no se va a usar a menos que la fibra óptica se desconecte, ¿sí? Esta es una funcionalidad muy poderosa del bonding, fundamentalmente porque se virtualiza como una interfaz virtual, como una interfaz Ethernet, ¿sí? Entonces, funcionalmente es muy práctico. Seguimos. Entonces, características del bonding. Ambas interfaces deben ser de tipo bridgeables, lo que incluyen puertos Ethernet, puertos SFP o túneles COIP. ¿Sí? Los túneles COIP son túneles en capa 2 que pueden viajar sobre redes IP. Yo puedo tener dos routers conectados a Internet en distintas ciudades y a través de esos routers establecer un túnel EOIP y puedo contratar 2 o 3 servicios de Internet baratos, establecer 3 EOIPs entre esos dos routers distantes y balancearlos, ¿sí? Y de esa forma tenemos un vínculo cuya capacidad supera a la capacidad de cada uno de esos servicios. ¿Ok? Esa es una solución muy poderosa. Seguimos entonces. Bonding. Ambas interfaces deben ser de tipo bridgeables, lo que incluye puertos Ethernet o SFPs y túneles COIP. Los anchos de banda que pueden transportar los enlaces deben ser similares. Si los enlaces tienen distintas capacidades, la capacidad resultante será la suma múltiplo de la capacidad del enlace más lento. Esa es una frase complicada. Vamos a ver qué quiere decir suma múltiple. Suma múltiplo. Si tenemos un enlace que brinda 600 megabits, ¿sí? Un primer enlace que brinda 600 megabits, y le agregamos un segundo enlace. Este segundo enlace tiene una capacidad de 100 megabits. La suma de un balanceo bonding va a dar 200 megabits. 600 más 100, 200. ¿Por qué? Porque el bonding, cuando opera balanceado, multiplica la capacidad del enlace más lento, ¿sí? Como dice el tercer párrafo. ¿Se entiende? ¿Sí? Estamos en WhatsApp. ¿Alguien no lo entendió? Hacemos otro ejercicio o les pregunto a ustedes. Siempre que yo les haga una pregunta para ejercitar si se entendió, perfecto, Eduardo. Siempre que les haga una pregunta para verificar si se entendió, necesito que me contesten por privado. Si no me contesten en el grupo, ¿ok? Contéstenme por privado. Entonces, acá.
Acá estoy. Contéstenme por privado. Vamos a ver, ¿sí? La pregunta es, tengo dos enlaces. El primer enlace que tenía originalmente era de 500 megabits. ¿Sí? 500. El segundo enlace es de 300 megabits. ¿Sí? 500, a ver, ahí está. 500 un enlace, 300 otro enlace. Los balanceo. ¿Cuál va a ser la capacidad sumatoria de estos dos enlaces? Muy bien, muy bien. La mayoría me ha contestado 600 megabits. Claro, porque duplico la capacidad del más lento. ¿Sí? Fíjense que este es un beneficio marginal, ¿ok? Estoy sumando 500 más 300, logro 600, es muy poca la ventaja. En cambio, si tuviera 500 más 500, ahí sí logro un gigabit. Hace poquito, con un colega, Daniel, de Chile, me dice, che, Jorge, necesito ayuda porque tengo que llevar servicio de internet para unas tarjetas de crédito en Chile. Tengo dos servicios 3G y un servicio satelital. ¿Sí? Entonces, implementamos 3 túneles COIP a través de 2 túneles a través de los 3G y un túnel a través del servicio satelital. Y esos tres túneles COIP, los unimos en bonding. Y resultó que lográbamos una tasa de transferencia con los speed test de 600K, 600 kilobits. Entonces definimos unas pruebas, deshabilitando uno y deshabilitando otro, y nos encontramos que el enlace satelital de esos tres enlaces lograba una tasa de transferencia de 200K. Pero los enlaces 3G nos brindaban más de 5 megas cada uno. Entonces lo que tuvimos que hacer es quitar del balanceo el enlace satelital y balancear solamente los 3Gs. Y ahí lográbamos en los speed test 8 o 9 megabits. ¿Sí? O sea que el enlace satelital tuvo que salir del bonding porque frenaba a los enlaces 3G. ¿Se entendió? Entonces, esa es una parte compleja y por eso es que en los entrenamientos se ven estos conceptos, pero en los entrenamientos normalmente también lo que abordamos es, ok, la teoría está muy linda y cuando no anda, cuando falla, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando falla? Entonces, ese es el extra que normalmente se aborda en los entrenamientos, ¿ok? Que es, ok, y cuando no funciona lo que dice la teoría, duplica el servicio más lento. Excelente. Lo frenaba por el ancho de banda o por latencia. Por las dos cosas, por las dos cosas. Es verdad que el principal problema que tiene el satelital es la latencia. Yo te diría que fundamentalmente lo frenaba por la latencia. Porque si vos hacías un bandwidth test con el satelital sin nada, te podía dar 2 megas el satelital. Pero la latencia, que es lo que requiere el sincronismo del bonding, en los enlaces satelitales no baja de los 500 milisegundos. Así que sí, es muy buena tu observación, Rafael. Lo frenaba fundamentalmente por la latencia. ¿Sí? Esa es la limitación que tiene el bonding. Sufre mucho cuando hay mucha latencia. Otra limitación que tiene el bonding, no limitación, pero sí para que digamos, a ver, hay que estar atentos, ¿sí? Es la capacidad de procesamiento de los equipos que participan. Los routers que tenemos que poner en las dos puntas no pueden ser equipos chiquitos, ¿ok? Si yo quiero hacer un bonding de dos servicios de 500 megabits, tengo que poner CCR. ¿Sí? CCR o 1100HX4, pero no algo más chico que eso. Porque es bastante laborioso para el bonding generar ese balanceo en capa 2. ¿Estamos entonces?
¿Quedó claro lo de la suma o lo del múltiplo del enlace más lento? ¿Mm? A ver, regálenme un pulgar, reviéntenme el teléfono con 100 pulgares. Excelente, buenísimo. Muchas gracias a todos. Siguiente balanceo, SMP, ¿sí? Acá me olvidé de comentarlo, pero el SMP son las siglas de Equal Cost Multiple Path, ¿sí? Quiere decir múltiples caminos del mismo costo. El SMP es un tipo de balanceo muy subvaluado, pero es muy poderoso, muy poderoso. Tiene una sola limitación que a veces hace que no guste, que es un balanceo en capa 3, ¿sí? Es un balanceo IP, es un balanceo ruteado, no es un balanceo en capa 2, no te va a generar una interfaz virtual. Pero bueno, vamos a verlo. Entonces, tengo un enlace inalámbrico que me da 400 megabits y necesito incrementar la capacidad transportada agregando otro enlace, por ejemplo, de 800 megabits. Ya dijimos que si usamos bonding vamos a terminar igual que antes, porque 400 más 400 vuelve a dar 800, entonces no me sirve. Eventualmente podría ser un bonding activo backup, pero el activo backup me está desperdiciando uno de los dos enlaces. Si yo pudiera sumar estos dos enlaces, lograría 1.2 gigabits. Entonces, los nuevos enlaces que se adicionan cuando se usa SMP pueden poseer una capacidad distinta que el original. Ambos extremos del vínculo son segmentos ruteados con MikroTik controlados por nosotros. El nuevo vínculo no se presenta como una interfaz virtual, sino como una ruta más virtuosa, que envía flujos IP de los usuarios ruteados alternadamente por cada enlace que participa en el balanceo, alternando dichos flujos según la IP origen y destino de esos paquetes. Entonces ese es el criterio que usa el SMP. El SMP agarra un paquete y dice, esta IP es de la IP de Juan y tiene como destino Facebook, ¿sí? Sale por el enlace 1. Esta IP proviene de Pedro, sale por el enlace 2. Esta IP también es de Juan y ahora se conecta a YouTube, sale por el enlace 1. Ahora Juan se vuelve a conectar a Facebook, vuelve a salir por el enlace 1, ¿sí? Porque era donde estaban saliendo las IPs de Juan que iban a IPs de Facebook. Entonces, siempre que la IP origen y destino sean la misma, el protocolo va a transportar ese flujo por el mismo enlace. Ahora, fíjense que estamos analizando IP origen y IP destino, ¿sí? O sea que tienen que haber muchas IPs origen y muchas IPs destino. Vamos a ver de qué se trata y por qué aclaré eso. Fíjense, acá tenemos una vista conceptual de una implementación SMP. ¿Qué vemos acá? ¿Qué notan, por ejemplo? Vamos, en el grupo, contéstenme. ¿Qué notan de esta topología? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué diferencia observan respecto del gráfico anterior? Más allá de que hay nubes en vez de computadoras, pero ¿qué notan con los distintos segmentos? Muy bien, diferentes segmentos. Fíjense, la red de la izquierda es la 10.1.00/24. La red de la derecha es la 10.2.00/24. O sea que esta no es una conexión en capa 2. ¿Sí? Acá yo tengo que armar una estructura ruteada. El router de la izquierda va a tener que tener una IP 10.1.0x, que sea el default gateway de esa red. Y el router de la derecha también va a tener que tener una IP 10.2.0x, que sea default gateway de esa red. Además, los puertos a los que están conectados estos enlaces también tienen que tener segmentos distintos. ¿Sí? Esos puertos, los puertos a los cuales se conectan las dos parábolas, no están brillados, no son puertos en capa 2. Son puertos totalmente ruteados. En esta lógica, lo que acabamos de plantear acá, no hay bridges. Esta arquitectura que vemos acá no necesita ni un bridge. Solamente muchas IPs. ¿Sí? Cada uno de estos enlaces va a tener que tener un segmento distinto y de segmentos distintos los usuarios.
Si yo logro generar esta arquitectura, entonces puedo desarrollar un balanceo SMP. ¿eh? Vamos a ver más adelante cómo se presenta. Entonces, características del Equal Cost Multiple Path, ¿sí? Del SMP. El criterio de distribución de tráfico toma como parámetros los pares IP origen e IP destino de todos los paquetes. Así, si un usuario se conecta a un mismo destino múltiples veces, si un usuario se conecta a un mismo destino múltiples veces, todas estas conexiones se transportarán por el mismo enlace. A pesar de ser una solución ruteada que opera en capa 3, no requiere marcas de ruteo, firewall mangle, como el PCC, por lo que es un método más eficiente que el PCC. Por particularidades internas que tiene la algoritmia del router, que produce la redistribución de paquetes, se genera una redistribución de los flujos cada 10 minutos. Cada 10 minutos el equipo rearma la distribución de conexiones. Perdón, no son conexiones, son paquetes. Disculpen, no quiero confundirlos. No son conexiones, son paquetes. ¿sí? Y posiblemente si un paquete antes te salía por un enlace, a los 10 minutos empieza a salir por el otro enlace. Por eso es que no se puede usar cuando el router es un router de borde que está haciendo máscara. Imagínate que te conectás a un banco y en el medio de una transacción bancaria el balanceo hace que ahora tus paquetes salgan por el segundo proveedor. El banco va a decir, no, muere esa sesión SSL. El banco no admite cambios repentinos del origen de los paquetes. Entonces, esto no se puede usar en routers de borde. Se tiene que implementar específica y exclusivamente en routers internos. Entonces, por último, es la única técnica de balanceo nativa sin marcas de ruteo para enlaces internos que permite sumas asimétricas. ¿sí? ¿Estamos entonces con el SMP? Entonces, la pregunta es, yo soy un usuario de la red 10200, ¿sí? Tengo una computadora, ahora me tienen que contestar por privado, ¿sí? Tengo una computadora con la 10207, por ejemplo. Y mi default gateway es la 102.0.254, que es la IP que tengo configurada en el router de la derecha. ¿Estamos bien? Tengo la 10207 en mi compu. Los dos enlaces tienen, uno de los enlaces tiene una capacidad de 100 megabits. ¿sí? Y el otro enlace tiene una capacidad de 200 megabits. ¿ok? 100 megabits un enlace, 200 megabits el otro enlace. ¿Estamos? El router de la izquierda tiene la conexión a internet. ¿sí? Tiene internet. Y mi proveedor me entrega 1 giga de ancho de banda. Yo desde la computadora de la derecha, ¿sí? Desde mi 10207, hago un speed test. ¿sí? www.speedtest.net. ¿ok? La pregunta es, si tengo un servicio de un enlace de 100 megas y el otro enlace de 200 megas, pero mi proveedor me brinda 1 giga, ¿cuál es el ancho de banda máximo que voy a poder lograr en mi speed test? ¿Cuál es el ancho? Contésteme por privado, acuérdense, las respuestas no van en el grupo. Contéstenme por privado. ¿Cuál es el ancho de banda máximo que puedo lograr si sumo 100 más 200 mediante SMP? ¿Sí? Perfecto. Logré que algunos caigan en la trampa. Porque lo divertido es eso, ¿no? Si yo tengo 100 en un enlace y 200 en el otro, el SMP balancea por IP origen-destino. Entonces mi computadora con la 10207, cuando se conecta a Speedtest, ese es un solo destino. ¿sí? Entonces esa conexión o ese flujo
va a salir por uno solo de los enlaces. No va a salir por los dos enlaces, porque la IP origen es la misma y la IP destino es la misma en el speed test. Entonces sale por un enlace. ¿Sí? Esa es la particularidad del SMP. Si yo después me conecto a otro destino de speed test, entonces posiblemente salga por el otro enlace. Pero siempre voy a estar usando, para conectarme a un mismo destino, un solo enlace. Entonces mi ancho de banda máximo cuando uso SMP puede ser 100 megas o 200 megas, nunca la suma. ¿Sí? O salgo por un enlace o salgo por el otro enlace. Nunca voy a salir por la suma de los dos enlaces. ¿Sí? Esa es una particularidad del SMP y por eso siempre comento la anécdota de una implementación SMP con el director de una red, ¿sí? Un saludo, en Quilmes, que desarrollé el enlace mediante 2 nanos, ¿sí? Cosas de la vida, en ese caso la conexión la hicimos con esos equipos y llegaban detrás uno a un CCR y en el otro a un 1100 HX4. Y cuando implementamos el balanceo SMP, lo primero que hizo el director de la compañía fue hacer un speed test, ¿sí? Y cada una de esas conexiones lograba 50 megabits. Y cuando hizo el speed test, logró 50 megabits. ¿Por qué? Y porque el SMP envía los flujos con IP origen-destino por un enlace, ¿sí? Entonces, ni bien hizo el speed test y vio que le daba 50 megabits y no el doble, me dijo, sácalo. Entonces yo le decía, pero Javier, el tema es que todos los usuarios van a estar empezando a usar los dos enlaces y se va a balancear, porque son muchos usuarios. No sos vos solo. No, pero igual, sácalo. El speed test no se puede usar para verificar un SMP. ¿Sí? Si yo tengo muchos usuarios, necesito generar múltiples conexiones a múltiples destinos para poder verificar que el SMP está funcionando. Entonces, como ahí me contestaron, 100 o 200, correcto, tal cual. Entonces ahí me preguntan, mi duda entonces, ¿cuál balanceo es mejor? Bueno, es lo que estamos explicando ahora, ¿sí? Si yo tengo enlaces que tienen distintas capacidades, el bonding posiblemente no lo puedo usar y ahí el SMP es imbatible. El SMP increíblemente me permite, por ejemplo, sumar un enlace de 800 megas con uno de 200. ¿Sí? Uno dice, pero la capacidad es totalmente distinta. Bueno, lo que se hace en esos casos es, se envía uno de cada 4 paquetes por un enlace y los otros 4 paquetes por el otro enlace. Entonces, uno por un lado, 4 por el otro. Uno por un lado, 4 por el otro. Y de esa forma se logran balancear un enlace de 800 megas con uno de 200. Seguimos entonces. Por último, el PCC. El PCC opera en base a una lógica similar al SMP porque también utiliza, acá me preguntan si nunca se satura el enlace más chico. El tema es este. Cuando el balanceo SMP, volvemos al SMP, decide que un flujo de una IP origen y una IP destino lo va a enviar por un enlace, ¿sí? Si ese flujo es una película de Netflix, posiblemente ese flujo sea mucho más demandante que otro usuario que está enviando un mensaje WhatsApp. Entonces eso no se puede predecir y la capacidad de los enlaces no se redistribuye sobre la marcha. ¿Sí? Una vez que el protocolo dice, ahora este flujo va a salir por acá, y ese flujo resulta que es muy pesado, fuiste. Va a salir por ahí y posiblemente ese enlace se sature.
Lo que vos haces es una distribución de flujos de criterios IP origen-destino. Ahora, si ese flujo después va a ser más demandante que el otro, posiblemente satures uno de los enlaces. Así que no hay garantías sobre la saturación en el SMP. ¿Sí? Distinto es en el bonding, porque el bonding envía un frame por uno y un frame por otro, un frame por uno y un frame por otro. Entonces, el nivel de igualdad en la demanda de los dos enlaces con bonding es prácticamente imbatible. ¿Sí? Es el protocolo de más equidad. ¿Sí? Es el más parejo, el más justo entre los enlaces. Pero tiene la limitación que dijimos de que tienen que ser los dos de la misma capacidad. Gracias, Alejo, por la consulta. Coterráneo. Seguimos entonces. PCC. Entonces, PCC utiliza una lógica ruteada, opera en capa 3, similar al SMP. ¿Sí? Pero el PCC no requiere tener un microtik del otro lado. Esa es la particularidad que tiene el PCC. Puedo tener un microtik de los dos lados. Puedo hacer un balanceo similar al SMP con PCC. Pero no se suele usar. ¿Por qué? Y porque tengo que hacer reglas de Mangle, eso consume más CPU. Entonces, si voy a hacer un balanceo ruteado, un balanceo en capa 3, voy a usar SMP. Si voy a balancear dos segmentos, como tengo acá, ¿sí? A pesar de que acá digo PCC, fíjense que esta filmina es exactamente igual a esta. ¿Sí? PCC es igual a SMP. Pero consume más CPU porque tengo que implementar políticas de firewall, políticas de Mangle. Entonces, el PCC lo vamos a usar en este caso. En este caso, acá. ¿Sí? En este caso, el PCC es invaluable. ¿Por qué? Porque voy a estar repartiendo entre mis dos proveedores las peticiones de mis usuarios. ¿Con qué criterio? Y acá es donde viene lo poderoso. Yo controlo el criterio de balanceo. ¿Sí? Controlo el criterio mediante el cual doy cartas, reparto las cartas. ¿Sí? Puedo decir 2 cartas a cada uno, o una a cada uno, o a vos te envío 2 y a vos te envío una, pero además puedo enviar o repartir con distintos criterios, distintos grupos. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata esto. A ver. Entonces, balanceo interno. ¿Puedo hacer balanceo interno como el SMP? Sí, puedo hacer. Se tienen dos nodos comunicados mediante un enlace de 400 megas y se quiere adicionar uno de 800. Perfecto, sí se puede. Eso sería como un SMP. No me interesa. Vamos directamente al balanceo de ISPs. Para esto se usa el PCC. Para eso era. Se tiene un proveedor de Internet que brinda 200 megabits. Y se desea adicionar otro proveedor que brinda 300 megabits. Entonces, los dos vínculos, los dos servicios de Internet, reciben el flujo de conexiones de los usuarios. Estas conexiones son conceptualmente más complejas que una conexión TCP. ¿Sí? Son flujos coherentes de tráfico que son interpretados por el connection tracking del firewall. O sea que indefectiblemente en el PCC vamos a usar el firewall. Hay que hacer marcas de ruteo. ¿Sí? Estas conexiones pueden ser transportadas para atravesar otro router, entonces sería como un SMP, o pueden destinarse íntegramente hacia Internet. Pueden destinarse integralmente hacia Internet. Eso quiere decir que la conexión no tiene un destino MikroTik, tiene un destino desconocido. Entonces ahí tenemos un balanceo de proveedores, un balanceo de ISPs. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Acá tengo el análogo al SMP, no me interesa. Acá tengo el balanceo de proveedores. Entonces tengo dos proveedores que me van a entregar dos servicios de distintos anchos de banda, con distintos rangos de IPs.
tengo un segmento de usuarios, un grupo de usuarios que están navegando en mi router de borde. Voy a tener dos enmascaramientos, ¿sí? Voy a tener dos enmascaramientos que están sacando el tráfico a través de distintas IPs públicas. ¿Okay? Y el PCC va a hacer que se envíen algunas conexiones por un proveedor y otras conexiones por otro. Y de ahí surge el nombre, ¿sí? PCC quiere decir Per Connection Classifier, clasificador por conexiones, ¿sí? PCC, Per Connection Classifier. Una conexión de un usuario que se conecta, por ejemplo, a Speedtest, yo la puedo enviar por un proveedor. ¿Por qué? Porque la IP origen es una y la IP destino es otra, ¿sí? Entonces, esa conexión va a salir por un proveedor. Si ese cliente se quiere conectar a otro destino, sale por el otro proveedor. Pero vamos a ver que el PCC me permite adicionar una variable más para el criterio de balanceo, que es el puerto. Entonces, cuando un usuario se conecta a una IP y establece muchas conexiones contra esa IP, ¡epa! La IP origen y la IP destino es la misma. Pero si el balanceo contempla que son muchas conexiones, ¿qué quiere decir muchas conexiones? Quiere decir que hay muchos puertos involucrados. La única forma de establecer múltiples conexiones entre dos IPs es que el puerto destino o el puerto origen de las otras conexiones sean distintos. Así es como dos IPs pueden establecer múltiples conexiones, variando una variable más, que es el puerto. Si mi método de balanceo puede analizar no solamente la IP origen y la IP destino, sino también el puerto origen y el puerto destino, entonces esas múltiples conexiones que se establecen entre las mismas IPs pueden balancearse entre mis distintos proveedores. Esto es interesante porque ¿sabían que el speed test, cuando vos haces un speed test, eso no es una sola conexión? El speed test te engaña. Cuando vos apretás Start en el speed test, se establecen 4, 5, 6 conexiones a la misma IP, pero el puerto al cual se establecen, o desde el cual se establecen esas conexiones en el speed test, tiene que ser distinto para cada una de esas conexiones adicionales, ¿sí? Porque la IP origen y la IP destino es la misma. Si vos hicieras un balanceo de SMP, si la IP origen y destino es la misma, sale por el mismo enlace. Acá con PCC, como cambia el puerto, vos podés hacer que el router a una conexión la envía por un servicio. A otra conexión la envía por otro servicio, pero tienen como de destino la misma IP, no importa. Entonces vos capaz que tenés dos proveedores, uno de 100 megas y otro de 200 megas. Y cuando apretás el speed test, el resultado te da 300 megas. ¿Cómo? Si yo me conecté a un mismo destino, tengo que salir por un solo proveedor. No, porque el speed test establece muchas conexiones. Y entonces esas conexiones son balanceadas. Y cuando el speed test suma el ancho de banda de todas las conexiones, te da la suma, los 300 megas. A ver, entendamos algo. Supongamos, yo estoy en surforge.net, me estoy bajando el ISO de un Linux, ¿sí? Me estoy bajando el CD. Aprieto para bajar el CD. Eso establece una sola conexión. Y se me empieza a descargar el CD del Debian que me estoy instalando, o el Isabel, ¿sí? Una central telefónica. Me estoy descargando el CD. Esa es una sola conexión. Esa única conexión indefectiblemente va a salir por uno solo de los proveedores. Esa única conexión no se puede balancear porque es una conexión. Es una IP origen, una IP destino, un puerto origen y un puerto destino. Es una sola conexión. PCC te la va a sacar por el proveedor A o por el proveedor B. Pero cuando vos hagas una speed test, como son muchas conexiones, posiblemente de las 5 conexiones que hace el speed test, salgan 2 por un proveedor y 3 por el otro. Entonces, el efecto observado
es que tu ancho de banda es la suma de los dos proveedores. Y recuerden, los métodos de balanceo lo que hacen es distribuir tráfico, pero no suman cosas. Envían un poquito por un lado y un poquito por el otro. Pero bueno, lo interesante es que si usamos como criterio, además de la IP, el puerto, el efecto de un PCC es que suma tus proveedores de Internet. ¿Sí? Muy interesante el PCC. Se los recomiendo para usarlo. Vamos a seguir hablando ahora en este instante, ¿eh? Y ya estamos en el final de este webinar. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Se entiende? En el grupo, contéstenme si hay alguna duda hasta ahora o quieren regalarme sus pulgares. Perfecto, buenísimo. Seguimos entonces. Vamos a ver a continuación esto de los criterios de balanceo. ¿Sí? El criterio de distribución de tráfico puede tomar distintos parámetros. ¿Sí? Uno puede ser both addresses, los pares IP origen y IP destino. ¿Ok? O sea que esto sería como el SMP. Tendríamos así una analogía idéntica del SMP, pero sin sufrir la redistribución de flujos cada 10 minutos. Entonces, si estoy conectado a un banco, voy a salir siempre por el mismo proveedor. ¿Sí? No es que voy a salir un rato para el otro. Un segundito, me llegó una pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero anunciar servicios de SSH RDP para equipos internos? Los equipos internos a los que tengas definidos reglas de redirección, tenés que quitarlos del balanceo. ¿Sí? La idea es que ese tráfico no se balancee, porque si no la petición puede llegar por un servicio y salir la respuesta por otro. ¿Ok? Seguimos entonces. Both addresses sería como un SMP, pero no se van a estar rehaciendo las conexiones. Entonces, puedo hacer un balanceo en un router de borde con el criterio both addresses y no voy a estar sufriendo desconexiones en mis páginas bancarias, por ejemplo. Entonces, both addresses puede usarse. Un usuario que se conecta múltiples veces a un mismo destino saldrá en todas por uno solo de los enlaces. Este criterio producirá un efecto de balanceo si el usuario se conecta a múltiples destinos o si son múltiples usuarios conectados. Siguiente criterio. Ahí viene lo del speed test. Both addresses and ports. Epa. Si yo utilizo como criterio tanto both addresses como puertos, ¿sí? Entonces las conexiones clasificadas según IP y puerto origen, IP y puerto destino, van a ser distribuidas entre los enlaces. Cuando yo uso este criterio, logramos que un usuario que se conecta múltiples veces a un mismo destino será enviado a través de ambos enlaces. ¿Sí? Ahí, en esa parte, ambos, tengo que ponerlo en negritas. ¿Sí? Porque esto es muy importante. Ambos enlaces. ¿Sí? ¿Estamos? Uy. Por ambos enlaces. Algunas conexiones van a salir por un enlace y otras por el otro. Después tenemos muchos otros tipos de criterios de distribución de tráfico, como por ejemplo both ports, que el criterio siempre van a ser los puertos. La IP destino, destination address, que según los destinos se balancee. Destination address and port, destination port, source address and port, source port. ¿Sí? A mí me encantaría que MikroTik hiciera una estadística a nivel mundial de quién usa esas opciones. Porque yo creo que nadie las usa. Pero bueno, no importa. Nosotros en general vamos a usar both addresses, la opción de arriba, y both addresses and ports.
Ya está. ¿Por qué? Both Addresses and Ports es muy poderoso, muy atractivo, muy interesante. Vamos a dejar, el que acaba de enviar una pregunta, por favor, le pido que me la repita dentro de un ratito cuando terminemos. ¿Sí? Es muy interesante, pero así no nos desviamos, ¿vale? Pero está excelente la pregunta, así que, por favor, hacela, Chigo, hacela dentro de un ratito, ¿vale? Both addresses implica both addresses, entonces implica un balanceo, si queremos, medio rudimentario, pero no falla nunca. Es muy común que cuando vos haces un balanceo con both addresses and ports, algunos reclamos te lleguen. ¿Sí? Depende del caso, depende del proveedor. Capaz que quieren acceder a una página para la liquidación de impuestos o alguna página bancaria, ¿sí? Y posiblemente both addresses and ports no tendría que fallar porque la conexión de la sesión SSL es única y entonces tendría que salir indefectiblemente por uno solo de los dos proveedores. Pero esa es la teoría. ¿Sí? En el mundo real a veces el both addresses and ports falla. La palabra falla, viste, es medio agresiva. Digamos que te suena el teléfono, ¿ok? Tenés reclamos. La gente puede llegar a quejarse por algo. Entonces, vos para evitar problemas, quizá prefieras la opción both addresses. La opción both addresses permite balanceos con una tasa de fallas casi nula. ¿Sí? Está bien, como me preguntaba antes un compañero, ¿y no se me puede saturar uno de los enlaces? Y sí, porque si ese usuario justo está saliendo por un servicio y en ese servicio genera mucha demanda de tráfico, vas a tener ese enlace saturado. No es tan parejito como el both addresses and ports. Y algo que también molesta en esos casos es que si un usuario hace un speed test, va a ver el ancho de banda de uno de los dos proveedores. No va a ver la sumatoria. En operaciones chicas, cuando yo tengo menos de 50 usuarios en un router, el both addresses and ports funciona muy bien. Así que ahí se puede recomendar. Si tengo más de 50 usuarios, yo les diría que prefiero el both addresses a secas. El balanceo no va a ser tan parejo, pero no importa. Lo importante es que la gente no se queje y puedo usar el servicio de forma constante. Por lo menos es la visión más común en redes que proveen Internet. ¿Estamos entonces? Seguimos. Entonces, ¿cómo se presentan los distintos protocolos? Repito, no vamos a configurarlos, no vamos a mostrar el paso a paso de cómo se configuran todos estos protocolos, hay tutoriales por todos lados, pero lo más importante son los entrenamientos porque ahí es donde se ve cómo se diagnostica cuando estas cosas fallan. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un caso de bonding. ¿Sí? Vemos acá, menú interfaces, apretamos el más, vamos a bonding, y lo más importante en la configuración del bonding es en la sección slaves, ahí es donde especifico cuáles son los vínculos que voy a sumar. ¿Sí? Y el campo siguiente dice mode, es donde digo qué técnica de suma voy a utilizar. Puedo usar balanceo, puedo usar activo backup, puedo usar protocolos estándares de balanceo si quiero hacer un bonding contra equipos de otra marca, como ser un Cisco, un Arista, un Juniper, un Huawei. Entonces, esta es la forma en la que se presenta. Acá a la izquierda vemos VDNG-BT1, ¿sí? Esa es mi abreviatura de bonding, bridge de transporte 1. Entonces ahí vemos que esta conexión es una conexión con dos cables, dos puertos SFP, ¿sí? Dos SFP de 1 gigabit y logramos, como vemos ahí, en ese momento estábamos moviendo 1141 megabits, ¿sí? Un poquito más de 1 giga. Entonces, si quiero superar el ancho de banda de 1 gigabit entre dos equipos que no tienen puertos de 10 gigas, puedo usar un bonding.
Y de hecho puedo hacer un bonding entre un puerto de Ethernet y un puerto de fibra, ¿sí? De 1 giga. Entonces así es como se presenta el bonding, como una interfaz virtual. ¿Ok? Seguimos entonces. El SMP. ¿Cómo se presenta el SMP? El SMP se presenta como una ruta. ¿Sí? Acá estamos viendo ahí a la derecha, root. ¿Sí? Root, la ruta. Fíjense, destination address dice, cuando me quiera comunicar con la red, con el segmento 10.227.00/16, se lo voy a enviar a la 10.227.5.213, a la 10.227.5.211 y a la 10.227.5.214. ¿Sí? O sea que esos son los 3 enlaces que están conectando este router con el otro extremo. ¿Mm? Esta es una ruta SMP. O sea que el SMP es una ruta. ¿Sí? Y acá lo que estamos viendo es que el flujo total de paquetes, de conjuntos IP origen y IP destino, lo estoy distribuyendo entre 2, 4, 6, en 7 porciones. De esas 7 porciones le envío 2 a un enlace, 2 a otro enlace y 3 a otro enlace. ¿Mm? O sea que es casi en partes iguales, solamente que el enlace que va por Padua, vemos ahí, tiene un poquito más de capacidad que los otros dos. ¿Mm? Entonces, por eso es que se distribuye de esa forma. ¿Mm? Los vínculos SMP o el balanceo en capa 3 es también una modalidad de balanceo que implementa OSPF. ¿Sí? OSPF es un protocolo de ruteo dinámico que también fabrica rutas como estas. ¿Sí? Son rutas con múltiples gateways. La diferencia es que el OSPF, cuando crea estos balanceos, estas rutas, los crea en partes iguales. ¿Sí? Son rutas 50-50 o 33-33-33. Si yo quiero hacerlo asimétrico, tengo que crearlo a mano, como estamos viendo acá esta ruta, ¿sí? Que se llama SMP completo. Vemos ahí abajo, SMP completo. ¿Estamos? Y por último, el balanceo PCC, Per Connection Classifier. Acá, yo lo que tengo que hacer primero es una regla de Mangle. Acá vemos un balanceo que hice hace mucho tiempo, PCC para balanceo de 20 ADSLs. Eran muchos ADSLs. ¿Sí? El criterio de balanceo nace cuando en la regla de Mangle, no aparece, así que vamos a ir a un router, denme un segundito, así les muestro un router. Cuando en la regla de Mangle, este es mi DUD, ¿sí? Todos saben que yo soy un apasionado del DUD, siempre vivo monitoreando mis redes, por eso tengo el DUD en mi Mac, ejecutado por Wine, ¿sí? El DUD para Windows, el DUD que pueden descargarse de optimixnetworks.com. Entonces acá IP Firewall más. Acá, sección Advanced, Per Connection Classifier. Acá tengo el punto lógico dentro del router en el cual voy a gobernar mi criterio de balanceo. ¿Sí? Entonces digo, por ejemplo, both addresses and ports. Entonces digo, tengo que crear una de estas, supongamos que tengo 3 proveedores de internet. Tengo que crear una que diga 3/0, otra que diga 3/1 y otra que diga 3/2. 3 reglas de distribución both addresses and ports. Y después además voy a tener que crear 3 reglas que generen un action mark routing. ¿Sí? Mark routing. Una que va a decir ruta 1, otra regla que va a decir ruta 2 y otra regla que va a decir ruta 3. Y luego en mi tabla de ruteo voy a tener que crear una ruta que diga para acceder a la 192.168.00/16 voy a enviar una porción por el enlace 10.220.01, otra porción por el enlace 10.220.02 y otra. No, esto es el SMP, disculpen. Una porción que vaya por el gateway 10.220.01 con el routing mark ruta 1, otra porción que vaya por el gateway 10.220.02 que vaya a routing mark ruta 2. En realidad mis gateways
típicamente el PCC se utiliza para balancear el acceso a Internet, ¿sí? Entonces acá yo tendría 0.0.0.0/0. Mi proveedor 190.0.0.1, ¿sí? Con ruta 1. Y luego voy a tener otra ruta que diga que también para acceder a la 0000 voy a ir por mi otro proveedor, el proveedor 200.0.0.1, con el routing MAR ruta 2. Ruta 1, ruta 2, y voy a tener otra ruta, la última, con mi proveedor 150.0.0.1, con la routing MAR ruta 3. Entonces, de esta forma, combino la creación de 3 routing marks que nacen a partir de estos 3 criterios de balanceo. 3.0, 3.1 y 3.2. Obviamente, esto no se explica así, ¿ok? En los laboratorios de los entrenamientos hacemos una configuración completa y la verificamos haciendo una simulación de 2 proveedores de Internet y vemos cómo enviamos tráfico y el tráfico sale por los distintos proveedores, ¿sí? O sea que la simulación se hace completa. Acá estamos haciendo una presentación rápida de las secciones dentro del router que tenemos que modificar para darle vida a este recurso. ¿Ok? Entonces, ya vamos terminando. Acá tenemos, les mostraba, un balanceo de 20 ADSLs. Y acá las rutas que llaman a esas marcas de ruteo. Entonces, conclusión. Los distintos enlaces tienen distintas funcionalidades, tienen distintas particularidades, distintas virtudes, defectos, pero fundamentalmente distintos usos, ¿sí? Ahora, necesito hacer algunas advertencias para cerrar un poco el tema. Primero, el PCC. El PCC no puede sumar servicios de Internet. Lo que hace es distribuir conexiones. Recuerden, ¿sí? Yo no puedo bajar un CD de un Linux a través de 2 proveedores, porque la conexión de la descarga HTTP es única. Entonces va a salir por un proveedor o por otro. ¿Estamos en claro? Ahora les voy a pedir que me hagan preguntas, ¿eh? Todavía no estoy atendiendo las preguntas de este tema porque ya estamos cerrándolo, entonces así nos ordenamos. Así que piensen en estas preguntas que hicieron y repítanmelas en breves segundos. Entonces, el PCC no puede sumar servicios de Internet. Lo que hace es distribuir las conexiones entre los servicios de Internet. Siguiente. El bonding no puede balancear proveedores de Internet. No puedo usar bonding cuando quiero balancear proveedores de Internet. ¿Por qué? Porque el bonding requiere tener MikroTik de las 2 puntas. No puedo ponerle un MikroTik a Facebook y a Google porque... ¿Estamos? Siguiente, el SMP no se puede usar para verificar, el SMP no se puede verificar con split test, ¿sí? Con splittest.net. El antecedente es este colega, ¿sí? Que ni bien lo implementé, lo ejecutó y vio que el resultado era uno solo de los enlaces. Entonces, no se puede usar splittest.net para testear el SMP. Recuerden que el SMP es un protocolo que permite sumar servicios de distinto tamaño y consume poco CPU y es muy eficiente, pero no es tan simple como el bonding, ¿okay? Pero el bonding consume más CPU. Siguiente conclusión para estar atentos. Los servicios de Internet económicos suelen limitar gravemente la subida. ¡Epa! Esto no está difundido todo lo que debería. ¿Vieron que yo les mostraba este caso de 20 ADSLs? Este servicio no resultó útil para este ISP. Porque normalmente cuando yo vendo Internet y tengo estos balanceos, y tengo muchos usuarios,
mi demanda de ancho de banda de subida de los usuarios es mucho mayor que en un servicio residencial. Entonces, los ADSLs saturan su velocidad de subida, no su velocidad de descarga. Entonces vos tenés 10 ADSLs de 10 megas cada uno. Tendrás que tener 100 megabits. Y ves que tus usuarios nunca logran consumir más de 40 megas. Para 40, 10 ADSLs balanceados con PCC me tendría que dar 100 megas. ¿Por qué 40? Porque se satura la velocidad de subida. Entonces las peticiones de los usuarios son las que mueren. Aunque vos las balancees, como el ancho de banda de subida de esos servicios residenciales es mucho menor que el de descarga, el ancho de banda final que lográs con el balanceo está muy por debajo de lo que te daría el cálculo algebraico. Entonces, ojo con balancear servicios residenciales, no dan el resultado que uno muchas veces querría tener. Y por último, ninguna técnica es difícil de configurar, pero requiere más análisis y detectar fallas. ¿Sí? Por eso es que acá estoy haciendo una presentación conceptual de estos recursos. Ustedes van a tener que experimentar, van a tener que acceder a tutoriales o venir a un entrenamiento para aprenderlos rápidamente y poder aprender a diagnosticar fallas cuando las fallas se presentan, como la anécdota de nuestro colega chileno que quería balancear, con el que queríamos balancear dos servicios de 3G y un satelital. ¿Sí? Cuando en esa configuración vos ves que tus speed test logran 200K o 500K, decís, che, esto no anda. Sí anda. Lo que pasa es que hay una variable que te está generando un problema y es difícil detectar esa variable. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Este es el concepto de las técnicas de balanceo, así que muchas gracias por la atención. Vamos a empezar a ver las consultas que llegan, ¿sí? Entonces, a ver, primera pregunta, dice, cuando se cae uno de los servicios, ¿cómo se distribuyen en los otros dos? Bueno, el balanceo bonding suele estar censando los dos servicios, así que si se cae uno de los dos, el balanceo deja de usarlo y sale por el otro. Ahora, en el mundo real, ¿cuán hábiles son estas técnicas para detectar caídas? No son magia, ¿sí? A veces estos balanceos requieren bastante tiempo en detectar las caídas. Me refiero a PCC. Bueno, en el caso del PCC, acordate que lo que vas a estar usando como balanceo es una ruta, ¿sí? Y las rutas tienen un parámetro que se llama el check gateway. Con el check gateway, vos podés hacer que esa ruta detecte si ese gateway se cayó. Entonces, si el check gateway detecta que ese proveedor no contesta, ese proveedor es excluido de tu técnica de balanceo. Y entonces el router no envía más tráfico por ese proveedor. Ahora, vos vas a tener un montón de paquetes que van a tener una routing mark que es ruta 1. ¿Qué pasa con ese tráfico? Bueno, ahí vas a tener que tener una ruta que además recicle ese tráfico. Son todos los pormenores que vemos en los entrenamientos. ¿Ok? Acá había una pregunta extensa que dice, trabajo para un ISP con cable modem. Tenemos un CCR 1072 en el borde. A ese router le llegan dos servicios de internet de dos carriers. En la parte interna tenemos un CMTS, una OLT, digamos un switch, que rutea a nuestros usuarios de la red 10.0.0. Entonces, claro, es un switch y el que rutea en realidad es el CCR, el CMTS no rutea. ¿Sí? ¿Necesito crear reglas de NAT para los dos ISPs? Sí, siempre que hagas un balanceo PCC y salís por dos servicios, vas a tener que hacer un enmascaramiento para la IP pública de un proveedor y un enmascaramiento para la IP pública del otro proveedor. O puedo dejarlas por default. No, tenés que hacer dos enmascaramientos. Que enmascare todo lo que se vaya por la ruta default. Bueno, si son dos proveedores vas a tener dos rutas default. Entonces tendrías que tener dos enmascaramientos, uno por cada proveedor. Bueno, son esas nada más las preguntas. Excelente, buenísimo. Bueno, ya estamos entonces. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos. Espero que les haya gustado esta presentación.
les voy a pedir que cualquier crítica o comentario o sugerencia me lo pasen por privado, ¿sí? Acá estoy. Este es el número WhatsApp de Optimix Networks en México, así que acá nos pueden transmitir todas sus inquietudes. Vamos a tenerlos al tanto de futuros entrenamientos, de futuros webinars. Me alegro, Arturo, gracias. La idea es que este webinar va a volver a dictarse y cuando se dicte va a tener mejoras, ¿sí? Posiblemente ya incorporemos algunos exports de algunas configuraciones ejemplo para que ya puedan tener configuraciones para implementar directamente en routers. Recuerden que esta presentación va a estar disponible en el transcurso del día en el sitio de optimixnetworks.com. Como ven acá abajo el dominio optimixnetworks.com. Les pido que se den de alta ahí en el sitio, tienen exámenes de entrenamiento, tienen material para descargar, tienen el DUD para Windows. Ese es el sitio desde el cual desarrollamos los exámenes durante los entrenamientos. Son exámenes de entrenamiento que nos preparan y nos ejercitan para el examen oficial del MikroTik. Así que, bueno, muchas gracias por estar nuevamente. En el grupo WhatsApp tenemos más de 100 asistentes, así que, bueno, buenísimo. Y esperemos que en el próximo webinar, los que quizás no pudieron estar en este, puedan estar en el próximo. Y los que sí están en este, bueno, recuerden que el próximo va a tener mejoras, así que si quieren volver, también son bienvenidos. De nuevo, entonces, muchas gracias. Estamos en contacto. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes 22 de julio en Monterrey para el entrenamiento esencial con avanzado en seguridad de MikroTik. Gracias a todos. Estamos en contacto.